Maestra. Entonces, podrían ingresar la sala, las personas de la sala de espera, Maricruz, porfis. Buenos días a todas y a todos los asistentes a esta nuestra acostumbrada ya plática de los lunes, titulada en esta ocasión Género, Violencia y Víctimas. La violencia de género es una de las formas más lesivas de daño. Esta constituye una grave violación de los derechos humanos, pero puede ser prevenida. Como ya sabemos, nuestras pláticas de los lunes buscan dotar nuestro actuar de eficacia y legitimidad a través del conocimiento sobre los temas con los que nos enfrentamos diariamente en nuestra práctica profesional. El día de hoy nos acompaña para dar esta plática la maestra comisaria Gladys Elena Bonifaz Cordero, titular de la Unidad de Prevención al Delito y Política Criminal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Bienvenida, maestra. Para dar la bienvenida, está con nosotros el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bienvenido, presidente. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Piña. Muy buenos días a todas y todos. Pues aquí desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos doy la más cordial bienvenida a quienes hoy, como cada semana, participan en esta plática de los lunes, con la que damos continuidad y seguimiento a nuestras actividades de capacitación y formación especializada en la materia. En esta ocasión tenemos la grata oportunidad de escuchar a la maestra Gladys Elena Bonifaz Cordero, a quien saludo y le doy la más cordial bienvenida. Le agradecemos mucho, maestra, el trabajo que usted hace a favor de la vigencia y ejercicio de los derechos humanos en Chiapas desde el cargo que ocupa. Y le pido, por favor, presentar nuestro saludo respetuoso a la comisaria licenciada Gabriela Cepeda Soto. ¿Sí? Para nosotros es muy importante mantener la vinculación constante con las instituciones del Estado que tienen contacto directo con la ciudadanía. Ello nos permite escuchar y comprender mejor la situación en que viven los chiapanecos, especialmente quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o desprotegidos. Buscamos siempre seguir construyendo respuestas basadas en el respeto a los derechos humanos que nos ayuden a reducir esas desigualdades ancestrales que tanto daño nos han hecho. El tema de género, violencia y víctima son tres temas de gran importancia. Se trata de una realidad afortunadamente cada vez menos oculta, pero que aún no llega a reflejarse en las estadísticas de los casos de violencia de género. La violencia es un problema estructural en nuestra sociedad, sobre todo cuando se normaliza y pasa a formar parte de la conducta cotidiana. Tenemos la responsabilidad de terminar con este flagelo. Todas y todos los chiapanecos debemos conocer nuestros derechos para poder exigirlos, para alcanzar la justicia, la paz, el bien común. Y les hago pues la invitación permanente, la de todos los lunes, ¿sí? De parte de la CDH, para participar en nuestras actividades de formación y capacitación. Estamos empeñados en hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias. Bienvenida, maestra Gladys Elena. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Para continuar, me voy a permitir leer la semblanza de la maestra Gladys para que podamos conocer un poco de su trayectoria profesional y posterior a ello le doy la palabra, maestra, para que comience con la plática, por favor. Muchas gracias. La maestra Gladys es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, es licenciada en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas,
sexólogo humanista con maestría en educación sexológica, especialista en victimología y agresiones sexuales. Ha cursado 14 diplomados en distintas materias, tales como derechos humanos, género, interculturalidad, trata de personas, sexualidad humana, prevención del delito, entre otros. Cuenta con 5 certificaciones por la Organización de las Naciones Unidas a través de la 1DC en prevención del delito y trata de personas, así como la certificación por the International Association of Chiefs of Police, además de contar con el nivel de experta en terapia sistémica por el Instituto Brigitte Champtier de RIPS. 25 años de experiencia dentro del campo de la psicología y derechos humanos, creadora y conductora del programa Sexo en Serio en el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, además de colaborar como articulista en la revista Mujeres Chiapas y Ni Más Ni Menos Mujeres. Actualmente es titular de la Unidad de Prevención al Delito y Política Criminal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Y hoy está con nosotros para darnos esta plática. Muchas gracias, maestra. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Piña. Y con su venia, presidente, muchísimas gracias. Nada más espero que ya me den el acceso y ya está. Pues buenos días a todas y a todas. Hablar de género es bastante complicado porque mientras más conocemos al género, vemos lo poco que conocemos y a la vez es tan sutil que a veces no podemos lograrlo a ver y empezamos a naturalizarlo porque hay cosas muy sutiles como son los micromachismos que pensamos que es algo natural. Sin embargo, tenemos que empezar a ver como sexóloga, como mencionaba, como sexólogo humanista, vemos que el género es la mirada sexual de la sexualidad. Eso es el género, la mirada sexual de la sociedad. Cómo la sociedad me dice cómo debo comportarme como hombre o como mujer. Todo lo demás es biológico. Ahí sí tenemos nuestras diferencias, pero la mirada social es la que me dice a mí cómo debo comportarme como hombre y como mujer. ¿Cuáles son los roles que debo de buscar y vivir y aceptar y conducirme y pensar como mujer? Yo soy más mujer mientras menos hombre parezca y soy más hombre mientras menos mujer parezca. Porque desde la visión patriarcal, desde la visión machista, desde la visión de género, vemos que la debilidad es ser mujer y el potencial y la fuerza es ser hombre. Entonces, desde ahí tenemos que ver cuál es nuestra visión y ver que lo único que nos diferencia es lo biológico. Lo demás es género. La siguiente, por favor. Vamos a ver en este corto tiempo, porque va a ser muy corto, 30-35 minutos, los tipos y modalidades de la violencia, los ciclos de la violencia, y ahí me voy a quedar quizá más tiempo, víctimas de la violencia de género, las microviolencias y el modelo ecológico para una vida libre de violencia. La siguiente, por favor. La violencia de género tiene su base en la creencia que el hombre es superior a la mujer. Y eso lo podemos ver desde las primeras manifestaciones de la sociedad. Simplemente si volteamos a ver a la religión judío-cristiana, nos marca que hay una mujer llamada Eva que es la culpable de la pérdida del paraíso. Y desde ahí se nos viene marcando como personas manipuladoras, engañadoras y también mujeres que utilizamos la manipulación absoluta. Sin embargo, vemos que no tiene nada que ver el género para ser personas manipuladoras o no, engañadoras o no. Hay mujeres que no mienten y hay hombres que no mienten. Yo le apuesto a la igualdad. No podemos enfocarnos a que la mujer es mejor que el hombre o nosotros solo somos víctimas. No, también los hombres son víctimas de este patriarcado y de esta vida con enfoque de género. Desde la perspectiva de género, a la mujer se le ve como débil, como cosificada y como sumisa.
entendiendo que la palabra sumisa viene de la palabra sumesa, que quiere decir estamos al servicio de quienes están en la mesa. Estamos al servicio y para cuidar a los otros. La mujer, desde la visión del género, tiene que estar muy pendiente de la otredad. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que estar pendiente para el cuidado de todos y de todas, y ella debe ser la última a su servicio. Y ahí empieza lo que se llama autoestima y la autoviolencia. La siguiente. La Organización de las Naciones Unidas marca perfectamente lo siguiente: todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto se puede producir en la vida pública como se puede producir en la vida privada. Ese es desde la visión de las Naciones Unidas y es con lo que debemos quedarnos. Todo lo que pueda dañar física, sexual, psicológicamente, emocionalmente y, ¿por qué no?, hasta espiritualmente, cuando no tocamos punto de religión, simplemente hablamos de la espiritualidad. Y cuando yo hablo de la espiritualidad, es el reconocerme a mí como parte de un todo, de un universo, cómo energéticamente nos conectamos con los otros y con las otras. La siguiente. ¿En dónde se produce la violencia de género? Todas las que estamos acá, y todos y todas, reconocemos que en todos los textos puede aparecer, en cualquier contexto puede aparecer la violencia en sus diferentes manifestaciones. Por ejemplo, desde el ámbito público y privado. Y me gustaría echarme un poquito para atrás para que todos recordemos cuando estábamos en la primaria. Recordemos o simplemente imaginemos cuando tocaba la campana o la chicharra, ¿qué sucedía? Pues lo que sucedía es que por arte de magia aparecía una pelota. Por arte de magia. En el patio. ¿Y qué hacíamos las mujeres? Inmediatamente nos íbamos hacia las paredes para dejarle el campo abierto a los niños. Los niños eran los dueños de los patios. Y si yo me podía atravesar ahí y me daban un pelotazo, la culpa no era de los niños. Era mía por haber tocado un espacio público y amplio que era solo de los varones. Entonces, desde ahí, los mensajes no solamente eran claros, sino que atrás del mensaje venía un metamensaje, que era: no puedes atravesarte ni tocar espacio público, como es el patio de la escuela o del colegio, porque es solo de varones. Nosotros teníamos que estar platicando en las orillas o jugando, no sé, la mayoría de ustedes quizá ya no, pero pues yo con mis tantos años recuerdo que me tocaba únicamente jugar matapenas. Y era a todo. No sé si alguna más de acá, más jovencita, le tocó, porque no teníamos otro espacio. La violencia de género se produce en todos los espacios y esferas de la interacción humana. Y con eso estoy hablando de fuera y dentro de la casa. Entender que la violencia de género, a partir de lo que fue la pandemia, un acontecimiento que movió conciencias, un acontecimiento que movió el comportamiento y actitud de todos los seres humanos. A todos y a todas nos movió y nos hizo recapitular algunas cosas y también reconocer algunos cambios. Las personas que no les movió la conciencia una pandemia del tamaño de la que vivimos, de COVID-19, no puedo entenderlo de otra manera que de la manera del bloqueo. Pero podemos ver que la violencia que se suscitó después de la pandemia llegó al 410%. Y en México, como en todos lados, la violencia familiar es la violencia más alta que existe.
y es la violencia que se vive de manera interna, no de manera privada. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los medios donde se produce? ¿Cuáles son estos medios? Pues es el medio físico, que es el golpe, es la cachetada, es el empujón. Y también los psicológicos, con las palabras de ya estás vieja, estás gorda, y palabras muy hirientes que muchas veces se ve tan sutil y tal vez desde el cariño y desde el amor romántico. Pero son violencias psicológicas que dañan el inconsciente de la mujer. También está la violencia económica, la del control absoluto del dinero, aunque esta mujer esté ya ganando dinero, ya perciba una situación, ya perciba lo económico, también se da. Y la violencia sexual. Antes de estar aquí en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que está a cargo de mi comisaria general, licenciada Gabriela Cepeda Soto, yo trabajé en Fiscalía durante 12 años. Como terapeuta de delitos sexuales y como conferencista oficial de la antes Procuraduría y después Fiscalía del Estado. Y me tocó ver dolorosamente cómo la violencia sexual se da desde antes del nacimiento y mucho más allá de la vida. Se da cuando se sabe que es mujer la que viene en el vientre. No es lo mismo tener un niño que una niña. Y la violencia sexual se da desde la emoción, pero también se da desde el abuso sexual o desde la violación. Muchas veces somos violentadas sexualmente con el acoso laboral o con el acoso callejero. Ahí también se da la violencia sexual. Pero vayamos a lo más delicado, que es el abuso sexual. Que yo, desde mi experiencia como sexóloga, lo he visto en menores de meses, ni siquiera de un año, de meses. El más pequeño, la más pequeña con la que yo traté fue una niña en la costa con 4 meses de nacida. Y la mayor fue una adulta mayor de 78 años. Entonces no detiene la edad, ni tampoco detiene el género ni el sexo. La violencia sexual se da no solo desde la agresión, se da desde ese miedo que tiene el varón al no poder ejercer su poder, y se ejerce a través del abuso sexual y de una violación, entendiendo que la violación es una penetración, ya sea vulva, ano u boca, y es un delito que se persigue en el estado de Chiapas. Entonces vemos que los medios son varios, que tal vez el físico puede tardar 15, 20 días en sanar, pero el psicológico puede tardar toda la vida cuando ésta no se reconoce, no se acepta y no busca una ayuda profesional. También la económica puede marcar, pero la que es permanente es la sexual. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con nuestras niñas, con nuestros niños, las y los adolescentes y con nosotras mismas y con nosotros, porque también se da en los hombres y es alto también el porcentaje. La siguiente. ¿Cómo se produce? Primero se produce a través de amenazas, coacciones, intimidaciones y también la privación arbitraria de la libertad cuando marcamos límites a la otra persona. Y no solo estoy hablando de mujer, también de los hombres. También nosotros las mujeres ejercemos violencia de género. Y eso es importante también mencionar. La privación arbitraria de la libertad de ¿a dónde vas? No necesitas estar secuestrada. Pero ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? Mándame una foto de con quién estás para verte.
pero es un control muy sutil que muchas, en un porcentaje más alto, mujeres, de una u otra manera lo hemos vivido. La siguiente, por favor. La violencia no siempre deja huella física, pero muchos de sus efectos son invisibilizados socialmente y por personal público que no está capacitado, falta de empatía y respeto a la víctima. Esto es muy importante para nosotras y nosotros que trabajamos en el sector de gobierno. Tenemos la obligación de tener constantemente preparación, acercarnos a cursos, a diplomados, conferencias, talleres para trabajar nuestras heridas internas, que muchas veces las dejamos caer con los usuarios, con las usuarias. Muchas veces, cuando yo viví violencia y no puedo manifestarlo, lo hago de manera de cascada, lastimando a mis hijos, a mis hijas y lo que es peor todavía, a las y los usuarios. Cuando ni siquiera levanto la mirada para tratar y responder alguna pregunta de alguna ciudadana o ciudadano que nos llega a hacer alguna pregunta a nuestra oficina. Ni siquiera le damos ni el buenos días, simplemente lo violentamos diciéndole qué quiere. Es allá a la derecha. El trato que le damos a la ciudadanía es bastante hostil y eso es violencia a la víctima. Es una violencia clara, que cuántas veces tiene que repetir su nombre y que muchas veces también, y eso lo tratamos mucho en las certificaciones que tuve por Naciones Unidas, que tenemos como muy amables en Chiapas en decir sí mi vida, sí mi reina. Hay una personita ahí que nos está esperando, esa mujercita que está allá afuera, es una damita. No, tiene su nombre y no es mi reina ni es mi amor, porque son modismos, pero esos modismos también lastiman, porque ni tú ni yo sabemos si reina le dices el agresor o mi vida le dice el agresor. Tenemos que ser sumamente profesionales, respetuosos y apegados a los derechos humanos cuando llegue una ciudadana o un ciudadano a nuestras instituciones a pedir información. Muchas veces lo vemos como muy sutil, como ni siquiera lo vemos, pero tenemos que tratarlo por su nombre. El personal público tenemos que tener una capacidad constante para el trato a la víctima y no revictimizarlo nuevamente. ¿Cuántas veces tiene que contar su historia? Y es una historia que cada vez le llega a su herida. Cada vez abrimos esa herida y le ponemos sal a esa herida. Entonces tenemos que trabajar con la empatía y el respeto a la víctima, apegado siempre a los derechos humanos y con un enfoque de género. La siguiente. El síndrome de la mujer maltratada. Tenemos que irlo viendo punto por punto. Es dependiente de su pareja. Por eso es tan importante que las mujeres trabajemos. Suele ser sumisa y pasiva, con bajo nivel de autoestima. No conoce sus derechos. Yo recuerdo cuando estaba en la fiscalía y me tocó estar desde la llamada de auxilio, desde la denuncia con las víctimas de trata, hasta acompañarlas en el albergue y la entrega de la visa humanitaria, todo el proceso. Y yo recuerdo que cuando yo iba al albergue, una de ellas, pues la mayoría extranjeras, pero una de ellas era mexicana. Y cuánto me dolió cuando me dijo algo. Oye, Gladys, ¿qué es eso que me estás hablando de los derechos humanos? ¿Yo tengo derechos humanos? Nunca había escuchado que yo tenía derechos humanos. Y la víctima tenía 21 o 25 años. Es lamentable el que una mujer mexicana
víctima de trata, no tenga ni la más idea, de la más remota idea, que existen derechos humanos. Entonces la víctima por lo regular no conoce los derechos humanos. Ahí la importancia de llegar con los derechos humanos a todo donde podamos. Sin generalizar, repite el patrón de conducta del linaje femenino, sin generalizar. La mayoría, un porcentaje de un 80-85% repetimos historia de vida de nuestras abuelas y de nuestras madres. Repetimos la historia de violencia cuando no la concientizamos. Mientras no lo veamos, vamos a seguir repitiendo patrón de conducta. Pero tampoco nos podemos quedar en el rechazo. Como dice mi maestro Bert Hellinger, lo que rechaza permanece. También Sigmund Freud, hace 120 años decía, lo que rechazas regresa a galope. Hay que aceptar que sí viví, y mi abuela vivió, y mi madre vivió, y mi bisabuela vivió, y mis mujeres de mi linaje vivieron violencia. Aceptación de esa violencia me va a hacer tomar conciencia y no repetir patrones. Teme por lo regular a su agresor. Se aísla de sus redes familiares y de sus amigas. Cada vez tiene menos amigas y tiene menos trato con su familia. Calla sus problemas. Está siempre nerviosa e irritable. Desfoga en sus hijos y en sus hijas y los maltrata. Suele deprimirse constantemente. Se encuentra desmotivada y descuida su arreglo personal. Estos son puntos importantes que tenemos que tomar las y los servidores públicos para saber si estamos frente a una mujer con síndrome del maltrato. Tenemos que verlo. O también tenemos que voltearnos a ver, echar un chapuzón aquí adentro, donde realmente existe nuestra propia realidad. La siguiente, por favor. Hablar de víctimas, hablar de violencia y hablar de género es hablar del ciclo de violencia. Cada episodio nuevo de violencia se presenta con mayor intensidad y en mayor corto posible. Si me regalan un vaso de agua, perdón. Entonces, tenemos que verlo, que cada vez el episodio es más corto. La siguiente. Aquí les presento este ciclo de violencia que lo podemos ver de manera muy sencilla, que empieza la tensión, empieza la agresión, empiezan los insultos, entonces ya el agresor empieza a lastimarnos psicológica y físicamente, después ya vienen los golpes, después nuevamente aparece la luna de miel con una rosa, con un te quiero, con algo que llame la atención para que la situación baje de presión. Pero sin embargo, este ciclo que les estoy presentando cada vez es más corto. Antes pasaba cada año, ahora cada 6 meses, ahora cada mes, ahora cada semana. Esto ya está pasando día a día. Y cada vez el ciclo es más fuerte. Simplemente podemos ver lo que pasó el jueves pasado. Un hombre de casi 80 años con una chica de 21, la agresión subió de tono y terminó en un feminicidio. Lamentable feminicidio que la chica llegó a hacer su denuncia en diciembre, el 21 de diciembre, y fue obligada a que quitara esa denuncia, y después, a los cuantos meses, tenemos una persona más dentro de la línea de mujeres muertas en nuestro país. Esto seguramente tuvo que haber vivido el ciclo de la violencia. La luna de miel, la tensión, la agresión, la luna de miel, la tensión, la agresión, la luna de miel, y vuelve el ciclo de violencia. La siguiente. Las víctimas pueden experimentar depresión,
aislamiento, autocompasión, incertidumbre. Puede existir en ella mucho enojo y la ira contenida que le llamamos los sexólogos en la terapia. También la hipersensibilidad, que por cualquier cosita se molesta. Existe el miedo, pero el miedo no es el miedo que se presenta en los seres humanos, que siempre presentan dos situaciones. El miedo que te da cuando sales corriendo o el miedo que te paraliza. En el caso de la víctima es el miedo que paraliza. Es una mujer con inseguridad, a veces se presenta agresiva, mas no con su agresor. Se siente culpable, hay ansiedad, casi siempre está en la negación. A mí no me pasa, a mí no me sucede. Existe un arrepentimiento de por qué está ahí y ese arrepentimiento viene con la vergüenza. Viene la autodestrucción, queriéndose matar o utilizando el cutting. La dependencia, que es casi siempre en el 99.9 de los casos, y una baja autoestima. Esto puede experimentar una víctima en cualquiera de sus manifestaciones. Desde una víctima de género hasta una víctima de trata, una víctima familiar, una víctima en la casa o en el trabajo. La siguiente. ¿Por qué aceptamos los tipos de violencia? Porque todos los seres humanos tenemos las 5 heridas de la infancia. Y te la hicieron tu padre, tu madre o la persona que estuvo al frente de tu psicosexual desarrollo. Es un desarrollo psicosexual social que tenemos los seres humanos. Y durante ese desarrollo de los primeros 5 o 6 años, como nos dice Freud, tenemos las 5 heridas. Unas personas tienen 2, unas 3. Casi siempre tenemos las 5, pero a muy bajo nivel. Hay una que es la que más nos marca. El abandono, el rechazo, la humillación, la traición o la injusticia. Y abajo les pongo cómo es la persona cuando tiene este tipo de herida. Te invito a que veas el nombre de la herida y si tiene que ver contigo en tu carácter, en tu comportamiento y la manera de ver la vida. Esto sucede en los primeros 6 años y repercute en la vida adulta. Ahí la frase de Freud que dice, infancia es destino, y no ha habido ni psicólogo, ni psiquiatra, ni trabajador social, ni nadie hasta el día de hoy que le pueda tirar esa frase. Sin embargo, viene Carl Rogers posteriormente, muchos años después, y dice que esa herida sí puede sanarse. Ese es un gran aportaje a la humanidad que hace Carl Rogers. Yo soy una mujer sexóloga enfocada a la terapia rogeriana, que está enfocado a la persona. Es el enfoque centrado en la persona. Que esa herida puede ser sanada. Porque si no, vamos a regresarnos con Freud en decir la infancia es destino. Y ya con Rogers podemos ver que ese destino podemos cambiarlo a través de la terapia, de la conciencia y de querer tener una vida más placentera. Y que podemos dejarnos también, los invito a leer la carta de Douglas, del general Douglas MacArthur, Desiderata, donde nos invita a decir que la vida hay que tomarla en serio, pero no demasiado en serio, por lo cual nos invita al placer, a disfrutar de la vida, que no tenemos por qué vivir en la violencia, ni es nuestra cruz. Venimos a esta vida no a sufrir para ganar un cielo, venimos a disfrutar, a gozar, a agradecer que tenemos vida y que somos campeones y campeones de este planeta. La siguiente. La víctima. Las víctimas, no hay una forma específica para brindar atención a una víctima,
ya que sus necesidades son diferentes. Cierto que existen protocolos, pero yo las invito y los invito a que hagamos los protocolos de la víctima, sí, pero siempre entender de que es un traje a la medida, que cada víctima trae su propia historia y que su historia no es mi historia, que no podemos darle consejos, que podemos sí acompañarla a que meta una denuncia, a que se acerque a los derechos humanos, a la Comisión Estatal, a la Comisión Nacional, a la Fiscalía, aquí a la Secretaría de Seguridad y Protección, pero siempre apegado a los derechos humanos y con un enfoque claro de género. Una persona víctima no sufre por decisión, es un campo multifactorial que no le permite salir fácilmente de la situación y requiere trabajo en su empoderamiento, entendiendo con el empoderamiento que no es el falso empoderamiento de parecer las mujeres, parecernos en el machismo, de que grito, insulto, no, degrado al hombre, no es desde ahí. El empoderamiento empieza con el propio cuerpo, con las decisiones del propio cuerpo. Aprender a decir sí y aprender a decir no. Ahí empieza el empoderamiento. La siguiente. El empoderamiento busca tu poder personal y comienza con tu propio cuerpo, amándolo, cuidándolo. Uno de mis maestros sexólogos, cuando yo me estaba formando hace más de 20 años, dijo algo que se los quiero dejar en la mesa. Dice que cuando me exploro, me conozco. Tenemos que empezar a conocernos. Cuando me exploro, me conozco. Cuando me conozco, me entiendo. Cuando me entiendo, me acepto. Cuando me acepto, me quiero. Cuando me quiero, me respeto. Y cuando me respeto, respeto a los demás. Pero el trabajo tiene que ser primero interno. Por lo tanto, no coincido con la idea de ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Cómo puedo amar al otro si no me amo? ¿Cómo puedo respetar a la otra persona si no me amo? Primero es el trabajo del propio empoderamiento, independientemente de ser mujeres y hombres. La siguiente, por favor. La revictimización surge a partir de que la persona que ha vivido una experiencia traumática, al entrar en contacto con las autoridades o las instituciones que somos todas y nosotros, todos nosotros, de gobierno de los 3 niveles, es receptora de malos tratos injustos e incluso puede ser criminalizada por el mismo acto del que fue receptora. ¿Qué le hizo usted a su marido para que él la golpeara? La siguiente, por favor. ¿Qué necesita? La siguiente. Creo que ya nos pasamos ahí. Es donde está un dedo, creo. Ahí. Es esa. Se da como la víctima sufre el daño posterior causado por las o los impartidores de la justicia, por la policía, por los jueces, por el voluntariado, trabajadoras del sistema penal, o la misma sociedad, incluyendo la familia o medios de comunicación. La siguiente. ¿Qué necesita la víctima? No necesita más que 5 cosas y tú lo puedes dar. La empatía, el respeto, la no discriminación, darle a conocer sus derechos humanos y no juzgarla. No necesita más. Vean esa imagen tan impactante que les puse ahí. ¿Cómo es juzgada? Por nosotras mismas y por nosotros mismos. Como profesionistas, como servidores y servidoras públicas. La siguiente. No me preguntes más. Basta una vez que yo te dé mi nombre y una vez que yo te dé mi historia. No me preguntes más, porque cada vez que pregunto revictimizo.
Cada vez que pregunto, vuelvo a marcar la herida. Tanto que llega esa herida a quedar abierta y puede ser que nunca llegue a sanar. Verdaderamente es un lujo trabajar para el gobierno. Con seguridad debe ser un lujo trabajar en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Son lujos que tenemos, trabajar en fiscalía, en el DIF, en asociaciones. Son regalos de la vida que te da. Y te lo da porque sabe la vida que tienes la capacidad de dar, de ayudar, de proteger. Y ten la plena seguridad que esa ayuda, que esa protección, que esa empatía, que ese trabajo de los derechos humanos se te va a regresar, porque existen leyes universales. Lo que das, recibes. Lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. La siguiente. ¿Cuáles son los cuidados? Prestación remunerada para la víctima, el seguimiento en el acompañamiento emocional y psicológico y medidas de apoyo de protección. Esos son los cuidados que debe de tener una víctima para que pueda ella retomar su fuerza, su dignidad y que pueda ella poco a poco ir viendo la justicia hacia su persona. La siguiente. La revictimización terciaria viene siendo la escuela, el hogar, la familia, los círculos sociales, el ámbito laboral, la comunidad, la iglesia y las redes sociales. También las redes sociales revictimizan la escuela, los círculos sociales, el ámbito laboral. Es muy fuerte. La siguiente. ¿Cuáles son las técnicas que quiero dejarles acá desde mi experiencia personal como sexóloga, como licenciada en Derechos Humanos, en mi experiencia de casi 25 años en contención y atención a víctimas? Es la contención emocional. ¿Y qué es la contención emocional? El manejo de lo que nosotras le llamamos MATEA. Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Un sexólogo es lo que hace, trabaja con MATEA, miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Las 5 emociones básicas que mueven y empujan a los seres humanos. Las 5 emociones básicas que pueden paralizar a los seres humanos. Atrás de cualquier conflicto físico, emocional, familiar, social, laboral, está una de esas emociones que no ha sido canalizada. Muchas veces las queremos controlar y las emociones no se controlan. Tenemos que aprender a que las emociones se canalizan. Otro tipo de terapia a las que pueden canalizar a las víctimas es a la terapia gestal. Es el trabajar en el aquí y el ahora y reconocer la dignidad. Las constelaciones familiares. Escuché muy amablemente de la maestra Piña decir que fui formada en el Instituto Brigitte Champetier de Ried como consteladora familiar y tengo el nivel de experta. ¿Qué son las constelaciones familiares? Es sanar el pasado y no repetir historia. Es sanar mi sistema familiar, es sanar nuestro clan y nuestra tribu para que después cada una y cada uno de nosotros podamos decidir nuestro propio destino. La terapia rogeriana, que es de la que les hablé a mitad de mi ponencia, que es el enfoque centrado en la persona. Hacerle ver a la persona que tiene limitaciones, hacerle ver que tiene traumas, hacerle ver que tiene, digamos, grandes defectos, pero también decirle que tiene un sin límite de posibilidades, que tiene herramientas y potencialidades únicas que lo pueden sacar adelante. Y los otros, los talleres en movimiento, es una de las terapias que a mí más me llama la atención, porque se dice que cuando el cuerpo se mueve, la mente se calma.
Entonces hay talleres que pueden ayudar mucho a nuestro estar bien y a manejar nuestras emociones. La siguiente, por favor. Esto es todo en cuanto quedé de la ponencia. Dejé más tiempo para que si hay alguna situación, alguna palabra que no haya quedado clara, si quieren que yo me acerque hacia las terapias que manejo para poder atender a la usuaria, al usuario que llega a la comisión estatal, o que llega a la policía, o que llega a la fiscalía, o al poder judicial. Son terapias que pueden ayudar en un momento dado, la terapia rápida, la terapia de protección rápida, del estrés postraumático rápido, aunque después ya después ella ya busque un profesionista, pero sí podemos tener herramientas como servidoras y servidores públicos para ayudar a la víctima cuando llega a pedir ayuda. Quedo a la orden. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Dejaríamos ahora la palabra a don José Cepeda para que hiciera el cierre y posterior a ello podríamos abrir una ronda de preguntas y respuestas, si le parece bien. Muy bien. Adelante, presidente, por favor. Muchas gracias, maestra Piña. Efectivamente, les agradezco que me permitan despedirme antes de la sesión de preguntas y respuestas. Normalmente lo lógico es que sean primero las preguntas y respuestas y después se haga el cierre. Pero resulta que tenemos una reunión en el C5, debo trasladarme para allá porque estamos convocados a las 11 de la mañana. Entonces, les pido su comprensión. Le voy a pedir a la maestra Claudia Ruiz Coutinho que me haga favor de cerrar después de la sesión de preguntas y respuestas, y yo nada más despedirme con mi agradecimiento a la maestra Gladys Elena Bonifaz, su excelente exposición. Quiero felicitarla y agradecerle. La felicito porque es usted una profesional. Me da mucho gusto ver que en Chiapas contamos con servidores públicos profesionales, pero sobre todo con servidores públicos orgullosos de serlo. Servidores públicos comprometidos con su tarea, con su quehacer diario, y como dije al principio, agradezco todo el esfuerzo cotidiano que usted hace en favor de los derechos humanos. Y me sumo al comentario que usted hizo en términos del privilegio que significa ser servidor público, y más cuando se trabaja en la defensa, protección y garantía de los derechos humanos de los ciudadanos. Efectivamente, lo hemos comentado con mis compañeras y compañeros de la Comisión Estatal, somos personas que gozamos de ese privilegio de desgastarnos por los demás, de trabajar por las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desprotegidas. Realmente nos da la oportunidad de realizarnos de manera integral como persona, como ser humano, ¿sí? No hay mayor privilegio que trabajar para los demás, de servirle al prójimo, de entender que el otro, ¿sí? Es tan importante como nosotros, o que nosotros somos el otro del otro. Yo le agradezco muchísimo, la felicito y quiero decirle que fue una exposición muy clara. Estoy seguro que todas y todos aprendimos mucho y se fortalece nuestro compromiso de trabajar para erradicar este flagelo, y que además nos ha señalado claramente que existen caminos para atenderlo profesionalmente. ¿Sí? Mi invitación optimizar
a quien tuvo ya confianza en acercarse a nosotros. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y nuevamente una disculpa por retirarme, pero les dejo en la sesión de preguntas y respuestas. Y muchas gracias, maestra Gladys Helén. Que tengan una excelente semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Pues maestra, entonces, si le parece bien, nos quedaríamos con la sesión de preguntas y respuestas. Tengo algunas por aquí. También hay algunos comentarios en el espacio y dice, felicidades por su ponencia. A la vez preguntarle si existe algún protocolo de prevención y actuación para la atención de mujeres víctimas de violencia. Su micrófono, maestra. No Sí existen y están precisamente en lo que es Naciones Unidas dentro de la UNODC, de la Organización contra la Droga y el Delito. Lo pueden buscar también en atención a víctimas de Naciones Unidas, por supuesto. Hay un protocolo que tiene la Fiscalía General del Estado y de la República. Pero más que el protocolo que está hecho por especialistas, sin duda, yo los invito a cada uno y a cada una que el protocolo sea mi respeto hacia la víctima, mi empatía hacia la víctima. Cuando llega la víctima, verlo a los ojos y con respeto preguntarle su nombre. Creo que desde ahí ya estamos en ganancia. Pero sí existen. Están, por ejemplo, en lo que corresponde a la CEDAW. Ahí tienen también, ahí pueden buscar también los protocolos, porque sí son varios. Muchas gracias. Gracias, maestra. Tengo otra dudita por aquí y dice, los puntos que se presentan en el síndrome de maltrato no se dan todos necesariamente, ni todos se entienden de igual manera. ¿Qué sugiere para romper el ciclo de violencia? Sí son los puntos que se dan siempre. Ahí no cambia. Viene la presión, después de la presión viene la agresión, de la agresión viene ya la luna de miel. Ya que golpeé, viene un ramo de rosas, pero si te quiero, y vuelve nuevamente la tensión, y vuelve nuevamente la agresión. ¿Cómo se puede romper? ¿Cómo se puede romper un ciclo de violencia? Primero reconociéndolo, tomando conciencia de ello, tomando conciencia. Eso es más que nada. Ahí es donde se rompe. O invitar a la persona y platicarle sobre el ciclo de violencia. Pero sí, no se puede que un punto del ciclo de la violencia no se presente. Sí se presentan los tres. Si no, no fuera ciclo de violencia, es un ciclo cerrado. Y de ahí no sale la víctima, de cualquiera de las manifestaciones o tipos de violencia. Muchas gracias, maestra. Una pregunta más. Dice, si la historia de vida es destino, ¿cómo podemos contribuir a romper ese círculo de violencia sin revictimizar cuando tenemos contacto con alguna víctima, sin revictimizar y tampoco sin ser invasivos, ¿no? Sí, claro. Por lo regular, las mujeres hemos vivido desde, yo les decía, desde Eva, ¿no? La violencia de género, ¿no? Si es que estuvo Eva en realidad, ¿verdad? Tenemos nuestras dudas. Pero ya desde ahí, ¿no? Si ya realmente existió Eva. Pero desde ahí vemos a la mujer cómo se revictimiza, ¿no? Entonces, si yo las invito o los invito a ver qué tipo de violencia vivía mamá y qué tipo de violencia vivía la abuela y la bisabuela. O sea, hace más de 50 años que Simone de Beauvoir empezó a trabajar. Tenemos muy pocos años las mujeres reconociendo nuestra violencia. Entonces, en nuestra sangre y en nuestra célula está pegada en nuestra piel.
y la piel tiene memoria. La piel tiene memoria. Entonces, ¿cómo podemos romper todo este patrón de conducta? Simplemente reconociendo mi dignidad como mujer, reconociendo si estoy viviendo violencia o no. Si no vivo en plenitud, si no vivo en libertad, ustedes mejor que nadie saben si uno de mis derechos humanos está siendo violentado, es que no estoy viviendo en libertad y con dignidad. Si a mí algo me llevó a hacer la carrera de licenciatura en Derechos Humanos, fue porque hay un derecho humano que a mí me encanta. Primero el de la vida, pero el que a mí me empujó fue el de la dignidad. Entonces, el de la dignidad es el que me va a hacer ver si estoy viviendo violencia, si estoy repitiendo patrón de conducta. No sé si contesté la pregunta, pero es mirarme a mí misma, a mí mismo, si en realidad estoy viviendo en plenitud o no. Si no estoy viviendo en plenitud, es que estoy viviendo un tipo de violencia. Muy bien, maestra, muchas gracias. Tengo una pregunta más y yo creo que con esta cerraríamos ya la sesión de preguntas y respuestas. Dice, ¿la desatención a víctimas tiene alguna respuesta penal o solo se deriva a sanciones administrativas? Creo que son nada más administrativas. Ok, perfecto. Pues maestra, hay varios comentarios en el chat felicitándole y agradeciéndole por la ponencia, sobre todo pues a nosotros que estamos en esto, pues ha sido de mucha utilidad. Para cerrar y también para el reconocimiento que le extendemos, está con nosotros la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en asuntos de la mujer, y ya le dejaría la palabra a ella para que concluyéramos ya con este evento. Muchas gracias, maestra Mariana. Un gusto saludar nuevamente a la doctora Gladys con muchísimo cariño y con todo el respeto por esta excelente ponencia que hoy pues hizo el favor de compartirnos. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda nos dejó muy claro paso a paso lo que es género, lo que es una víctima, lo que es violencia de género y esta enorme responsabilidad que tenemos todas y todos quienes desempeñamos el servicio público para la atención adecuada de las personas que llegan aquí a nuestras oficinas. Llámese derechos humanos, llámese fiscalía, tribunales. Es una enorme responsabilidad porque de nuestra atención, de nuestra empatía, depende que esa persona continúe con un trámite y pueda tener acceso a la justicia. Y también esta parte importantísima que usted menciona respecto a la atención de la víctima para que pueda salir de este círculo y reciba de parte del Estado toda la atención que existe en todas las instituciones. Muchas gracias, doctora, de nuevo. Le envío un abrazo con mucho cariño y pues le esperamos pronto con algún otro tema. Sin duda usted es una experta en estos caminos que nos llevan a ambas instituciones, tanto a la Secretaría de Seguridad como a la Comisión de Derechos Humanos, a continuar trabajando juntos en favor de todas las personas en Chiapas. Muchas gracias y pues dejo el micrófono a la maestra Mariana para el reconocimiento que la Comisión Estatal extiende, que don Juan José extiende para nuestros ponentes. Muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues, maestra, le tenemos aquí un pequeño reconocimiento de simbólico. En proyección, por favor. Muchas gracias. Creo que me atrapé. Está muy lindo, muchas Listo. gracias. Dice, maestra, si me permite, lo leo rápidamente. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento a la maestra Gladys Elena Bonifaz Cordero por impartir la plática en línea Género, Violencia y Víctimas, 27 de junio de 2022, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Juan José Cepeda Bermúdez, presidente. Pues eso, maestra, estamos muy agradecidos con usted y también decirle que nos ha servido de mucho la plática que nos ha dado el día de hoy
y bueno, invitarla porque aquí siempre están, pues estamos ansiosos y muy deseosos de escuchar siempre todo lo que usted viene a compartirnos, ¿no? Muchas gracias. Y gracias a todas y a todos los que estuvieron hoy. No me queda más que agradecerles y que todos en una sola voz digamos sí a la vida. Así es, maestra. Gracias. Gracias a todas y a todos. Y bueno, hasta luego.